¿Por qué no oramos? Y vamos a estar en 1 Corintios capítulo 11. 1 Corintios capítulo 11. Señor, alabado sea tu nombre. Ya estamos animados por la palabra leída y cantada, y ahora ayúdanos a través de la palabra predicada. Escóndeme a mí, que no sea yo, sé tu Espíritu Santo en mí, el que ensalza a Jesús para tu gloria, Padre. Obra en nosotros, Espíritu Santo, obra en tu iglesia, obra en los que vienen de visita, sigue obrando entre nosotros. Señor, te necesitamos y te damos gracias, Señor, porque hoy vemos a nuestras peticiones contestadas aquí en carne y hueso. Gracias, Señor. Señor, sigue pastoreándonos y cuidándonos hasta el fin de los días. Te escuchamos, Señor, ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, este capítulo es un capítulo bastante conocido. Estos versículos son bastante conocidos porque en la mayoría de las iglesias evangélicas, cuando hablamos de la Santa Cena, solemos explicarla. Y luego solemos venir a este texto para avisar sobre los abusos de la Santa Cena, sobre el peligro de participar de una forma que no es correcta. Y no sé vosotros, pero yo crecí con mucho miedo a la Santa Cena. No era realmente una celebración, no era realmente un momento de gozo, era un momento de mucho miedo. Entonces, vamos a ver hoy en el texto que sin duda alguna la Santa Cena es importante, sin duda alguna es algo que celebramos de una forma seria y con mucha gratitud, es algo que se debe tomar muy en serio, pero la exhortación que Pablo hace a Corinto es una exhortación que muchas veces se ignora, no se entiende bien. Entonces mi objetivo es explicaros por qué la iglesia de Corinto estaba pecando a la hora de tomar la Santa Cena, y luego explicarlos el significado de la Santa Cena, y por último avisarnos de que el Señor juzga cuando las cosas no se hacen bien, y realmente esas son buenas noticias. Entonces vamos a leer el texto y después iré explicándolo poco a poco. En 1 Corintios 11, versículo 17. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Cuando decimos que la iglesia en Corinto tenía serios problemas, efectivamente la iglesia en Corinto tenía serios problemas. Inclusive en la celebración de la Santa Cena había divisiones y había abuso. Parece que nuestros hermanos, porque son hermanos, son santos, según ha dicho Pablo, pensaba que la Santa Cena, la Cena del Señor, se podía realizar de cualquier manera, en cualquier momento, y no la estaban celebrando en unidad. El hermano Andrés me dio un documento que me ayudó mucho a entender cómo era la Santa Cena en la iglesia primitiva. La Santa Cena, la Cena del Señor en la iglesia primitiva, era una cena sin prisas, que era parte de la reunión dominical. En la Santa Cena estarían los hermanos que están en comunión, que no están en disciplina, reunidos para participar. Inclusive
si recuerdo bien el artículo de Andrés, espero no estar inventándome nada, en esos momentos se veía quién podía y quién no podía, se daban entradas y se daban salidas por pecado, etcétera, etcétera. Y sin duda alguna habría pan y habría vino, porque eran los elementos que el Señor dispuso y además eran elementos muy comunes en esos tiempos, en ese lugar, en ese contexto histórico. Y era un momento que obviamente ponía en evidencia ciertas cosas sobre la Iglesia y sobre el Evangelio. Cada uno traía algo para comer y para beber, y juntos pensarían en la gracia del Señor, en su sacrificio, y celebrarían así su reunión dominical. Los corintios se reunían para comer la cena del Señor, lo que muestra que la cena del Señor era un evento comunitario, no una comida privada en cada casa. La celebración de la cena era un elemento central de la adoración de los cristianos. Pero Pablo sorprende a los corintios al decir que no están comiendo la cena del Señor. Ellos dicen que están comiendo la cena del Señor, ellos piensan que están comiendo la cena del Señor, y ellos con casi toda seguridad usan las palabras dadas por Jesucristo durante la cena. Aún así, no es la cena del Señor que están comiendo, porque las divisiones, facciones y egoísmo reinaban durante la cena. Palabras de Schreiner en su comentario. Fijaos lo que dice el versículo 22. ¿Pues qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? Os alabaré, en esto no os alabo. Parece ser que había inclusive elitismo o clasismo durante la cena. Primero comían unos y luego comían otros, tal vez en base a las clases sociales. Parece ser que la forma de pensar corinta estaba muy presente en la iglesia, porque obviamente nuestro contexto nos influencia, ¿verdad? Yo soy cristiano, pero sigo siendo Francisco. Entonces hay ciertas cosas en mí que a lo mejor sí van de acuerdo con el Evangelio y otras cosas que no. Y esas cosas que no van de acuerdo con el Evangelio, tengo que pedir al Señor que me las quite, que me las cambie, que las vaya santificando. Entonces en Corinto tenemos una celebración que en vez de unir a la iglesia, dividía a la iglesia, y además una reunión que llevaba a la gente al pecado. Se emborrachaban, iban a saciar su hambre. La cena se había puesto al revés para que entonces se convirtiese en una ocasión para el alcance egoísta en vez de un generoso compartimiento, de nuevo Schreiner. Es decir, en vez de ir a recordar la muerte de Jesús con mi familia espiritual, voy a emborracharme y voy a saciar el hambre. Además, lo voy a hacer en medio de un espíritu clasista, tal vez, egoísta, egocéntrico. ¡Qué desastre! ¡Qué poco temor de Dios! ¿Verdad? Parece que Pablo está muy molesto por esto. Algo tan santo y precioso estaba siendo practicado en medio de tanto pecado. La falta de salud en la iglesia de Corinto se reflejaba en su forma de hacer y de ser iglesia. No podemos engañarnos. Si vivimos sumergidos en el pecado, sin arrepentimiento, eso va a afectar toda nuestra vida. No podemos decir, bueno, de lunes a sábado yo vivo mi vida y el domingo podré hacer las cosas bien. No puedo decir, bueno, esta parte de mi vida con el Señor se la entrego totalmente y esta parte ya la hago yo a mi manera y en algún momento eso no se va a mezclar y no se va a corromper uno con... Iglesia, el problema de Corinto estaba afectando hasta la celebración de la Santa Cena. Los problemas de la Santa Cena no están separados del resto de los problemas de la iglesia en Corinto, que ya hemos visto en todas estas semanas. Pero después de ese diagnóstico paulino, vemos un precioso recordatorio del 23 al 26, que nos recuerda la institución de la Santa Cena, de la Cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre,
haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Pablo vuelve a Cristo. Cristo instituyó esta cena. La Santa Cena fue establecida por Cristo, tiene dos elementos, el pan y el vino, tiene una simbología especial, se hace en memoria de Cristo y anuncia la muerte del Señor. Qué preciosa ordenanza y qué escandaloso de nuevo era el abuso corinto. Cuando celebramos la Santa Cena, continuamos una tradición que tiene 2000 años, una ceremonia creada por Cristo con una simbología y un mensaje potente. No puedo pensar en un momento más especial que la Santa Cena o el bautismo. Son celebraciones que la Santa Cena es una celebración que parece ser que inclusive continuará en el reino. Es algo que continuaremos haciendo por la eternidad. Y después Pablo lleva a la iglesia a la reflexión. Del 27 al 34, es decir, estáis abusando, ¿vale? ¿De qué están abusando? De algo instituido por el mismo Señor Jesús con una potente simbología que ha de ser celebrado con estas verdades muy cerca de nuestros corazones. Y luego Pablo nos da los versículos que tanto miedo nos dan. ¿Estáis listos? 27. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Primeramente, el participar indignamente traerá culpa. El comer o beber indignamente de la mesa es un problema, porque la Santa Cena, la Cena del Señor, no es un mero ritual, no es algo rutinario. Las ordenanzas tienen un importante significado. En el 28 dice Pablo, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Es decir, Pablo está llamando a la iglesia a probarse, a reflexionar. La reflexión nos lleva a pensar en nosotros y la reflexión nos lleva no a dejar de participar. La reflexión nos debe llevar a participar, pero a participar bien. ¿Por qué? Versículos 29 y 30. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Había un juicio físico para aquellos que tomaban la Santa Cena, la Cena del Señor, indignamente. Inclusive, muchos duermen, no está hablando de dormir por la noche, está hablando probablemente de la muerte. O sea que había gente en Corinto que en medio de sus abusos de la Santa Cena habían tenido que ser juzgados por el Señor de una forma física y algunos hasta habían fallecido. ¿Por qué? 31 y 32. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. La examinación o la falta de examinación, esta forma casual de participar de la Santa Cena, esta forma abusiva de participar de la Cena del Señor, estaba trayendo juicio a la iglesia de Corinto. El juicio de Dios es castigo. ¿Alguna vez has sufrido la disciplina del Señor? Yo sí, porque Dios disciplina a sus hijos, ¿verdad? Pero voy a decir algo bueno sobre la disciplina. La disciplina pone en evidencia que no serás juzgado con el mundo. Hay un serio problema cuando puedes pecar sin arrepentimiento una y otra vez y Dios no te disciplina. Eso es más preocupante que ser juzgado por el pecado en esta vida. Es decir, los hijos de Dios, cuando, sea en el caso de la Santa Cena o en otros casos de tu vida, pecan, no se arrepienten y no son juzgados. Porque Pablo dice, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. ¿Alguna vez has pensado por qué los malos se salen con todo? ¿Por qué hay tantas injusticias impunes? ¿Por qué hay tantos juicios injustos?
¿Por qué puede el pecador, el impío, pecar y no sufrir? Porque no son del Señor, pero ellos serán castigados en el juicio final. Mas nosotros, cuando no andamos como el Señor quiere que andemos, sin duda alguna somos juzgados. Y cuando somos juzgados, nos lleva al arrepentimiento y además nos recuerda de nuevo que somos verdaderamente hijos de Dios. Cuando Dios nos disciplina, sabemos que Dios nos está disciplinando, ¿verdad? Nadie te tiene que decir, eso ha sido el Señor. Tú sabes. Vamos a ver, no sé cuántos de vosotros, mi padre era de la vieja escuela. Mi padre cogía el cinturón o la zapatilla y cuando él me disciplinaba yo no decía, ¿qué habrá sido eso? Yo sabía que ese zapatillazo venía de la mano de mi padre. De igual manera, como creyentes, sabemos cuando algo es disciplina del Señor. Y la disciplina del Señor es una buena señal que nos lleva al arrepentimiento y que nos recuerda que no seremos juzgados en el juicio final. La iglesia en Corinto estaba siendo juzgada porque era iglesia de Dios, eran santos, recordar, capítulo 1. Estaban en Cristo. Entonces, esta examinación a la que llama Pablo a la iglesia era para no sufrir juicio en esta vida, para no tener que experimentar la disciplina del Señor en esta vida. Y la última reflexión que hace en el texto Pablo es muy interesante porque, en mi opinión, nos deja claro cuál realmente era el problema en Corinto. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviere hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Esto es muy importante. La verdad que Pablo está intentando enseñar, no es que debemos tener miedo a la cena del Señor o que no debemos participar si sabemos que hay pecado en nuestra vida, o que debamos de dejar de celebrar la cena del Señor en sí. A la conclusión a la que quiere llevar Pablo a la iglesia es que la Santa Cena, primeramente, no es una mera comida o celebración, es una cena santa que se debe celebrar de una forma concreta, y además que la Santa Cena se debe hacer, sí, como he dicho, de una forma determinada, y que esta forma determinada es en unidad, en unión, respetando y recordando el momento apropiadamente, anunciando la muerte del Señor de una forma que sea fidedigna, que sea correcta. Imaginaros que entrase alguien hoy a nuestra iglesia y dijésemos, anunciásemos en Facebook, hay cena del Señor aquí en nuestra iglesia, y que cuando entrasen, cada uno estuviese comiendo algo por aquí, otros por allí, te encontrases a uno borracho ahí en la parte de arriba, a otro empachado por haber comido demasiado, vieses facciones, aquí comen los de esta clase, aquí comen los de la otra clase. ¿Qué diría eso al mundo? Que la iglesia realmente es muy parecida a lo que no es iglesia. La conclusión de Pablo es, esperaros, no abuséis, si tenéis hambre, comer en casa, obviamente podríamos decir no os emborrachéis, y celebrar la Santa Cena en unión. Ahora, esto tiene muchas implicaciones prácticas. ¿Podemos participar de la Santa Cena en unión si estamos peleados con nuestra esposa o con nuestro hermano? ¿Podemos celebrar la Santa Cena correctamente si no hemos recibido el Evangelio? Hay muchísimas implicaciones, pero diría que el problema no era que los corintios participasen siendo pecadores, porque muchas veces cuando pasamos la Santa Cena pensamos demasiado en nosotros y en nuestro rendimiento, y no pensamos suficiente en el perdón que tenemos en Cristo. En vez de deleitarnos en poder participar de la mesa del Señor, participamos con temor. Pero lo que Pablo está diciendo es, no, lo que tenéis que hacer es participar bien, pero participar. No debe volverse en un momento en el que la mitad de la iglesia no participa. Debemos participar, pero de la forma que Dios ha establecido. Ahora, a lo mejor vosotros decís, bueno, entonces esto no se aplica a nosotros porque la Santa Cena aquí siempre es un momento sobrio, donde no hay abusos porque damos un poco de pan y un poquito de mosto. Ya, pero escuchadme, voy ya a las aplicaciones más prácticas. El pecado en la iglesia
afectará a todas las facetas de la Iglesia. Sí, vale, tal vez nosotros nos tomamos más en serio la Santa Cena porque tenemos este previo aviso. Pero ¿qué estamos haciendo nosotros? A la ligera. ¿Qué hacemos de una forma egoísta? De una forma que no tiene la perspectiva correcta sobre el prójimo. ¿Qué abusos hay en nuestra forma de ser iglesia? En la economía de Jesús ves algo muy diferente a lo que vemos en 1 Corintios 11. Vemos que los últimos son los primeros, que lo menospreciado, lo vil es bienvenido y aceptado. Vemos un énfasis en el servicio, es decir, no voy a comer yo primero, va a comer primero la que está sentada a mi lado. En la economía del reino, eso de divisiones y de clasismo y de egoísmo y de abuso no encaja. Y tal vez sí, tal vez la Santa Cena es un momento sobrio y serio en nuestra congregación, pero ¿qué no es sobrio y serio? ¿Y qué no es sobrio y serio en nuestro día a día? Porque recordar que no somos mejores que los corintios. Tenemos nuestros problemas, tenemos nuestras luchas. No podemos decidir, Iglesia, hasta dónde llegará el pecado. El pecado de Corinto no era solamente que eran fornicarios, no era que comían los sacrificados a los ídolos o que se llevaban a juicios públicos. El problema de los corintios no paraba allí. Su pecado llegaba hasta la misma cena del Señor. Entonces no podemos pensar que podemos vivir una vida privada de una forma y que eso no va a afectar el resto de nuestra vida como iglesia. El pecado, al fin y al cabo, acabará afectando cada faceta, hasta cómo hacemos evangelismo, hasta de qué hablamos en las reuniones, hasta cómo lidiamos con los conflictos. El pecado puede más que nosotros si no estamos sometidos a la cruz de Cristo. Entonces, iglesia, claro que se aplica esto a nosotros. Claro que se aplica esto a nosotros, porque vemos aquí una gran tragedia y es que la iglesia estaba paganizándose, la iglesia estaba corintando, es decir, lo que veías dentro de la reunión de la iglesia se parecía mucho a lo que veías fuera de la iglesia. ¡Qué tragedia! Que una celebración que debía unir al pueblo de Dios acabase separando al pueblo de Dios. Y qué pena es cuando las cosas que nos deben unir traen separación, ¿verdad? Entonces yo creo que este texto nos lleva primeramente a la cena del Señor, pero además nos vuelve a recordar que no podemos domar el pecado. No es una mascota. Es más fácil convertirse en una mascota del pecado a que el pecado se convierta en una mascota tuya. La santidad de la Iglesia es un proyecto de día a día. El abuso de la Santa Cena reflejaba una distorsión en el día a día de la Iglesia corinta. El problema de los corintios no era solamente un problema de los domingos, era un problema de lunes a domingo. No creo que fuesen egoístas solamente en la Santa Cena. No creo que fuesen clasistas solamente en la Santa Cena. No creo que fuesen abusivos solamente en la Cena del Señor. Como hemos visto en el libro de Corinto, esta era su forma de vivir. Entonces, si no vivimos el Evangelio de lunes a sábado, desde luego que el domingo no vamos a darle un botoncito y vamos a vivir el Evangelio. El Evangelio comienza desde que te despiertas el lunes a las 7 de la mañana hasta que te vas de la reunión del domingo. Entonces, iglesia, tenemos un problema concreto que habla de un problema aún más grande. Que el Señor nos libre de esto como iglesia. Que nos tomemos al Señor muy en serio. Que vivamos un evangelio que es consistente con la Escritura. Que la unidad, que el servicio, que la rendición de cuentas, que el último sea, que seamos una iglesia que refleja el reino, que cuando participemos de la Santa Cena o de los bautismos, que el evangelio sea visible, que no sea una contradicción a lo que pasa el resto de la semana. Además vemos cómo no debemos de celebrar la Santa Cena. Si vemos esa lección para mí potente, pero además vemos
como no debemos de celebrar la Santa Cena, que ya lo hemos visto, no se puede celebrar entre divisiones, a la ligera, a nuestra manera, con nosotros mismos en el centro, lo que yo quiero. Vemos como sí debemos de celebrar la Santa Cena, de una manera en que la unidad del cuerpo de Cristo sea clara y evidente, de una forma en que el Evangelio no sea violentado, con Cristo y su sacrificio, su cuerpo, su sangre en el centro. Cuando participamos de la Santa Cena, Cristo debe ser el protagonista. Yo peco de pensar demasiado en mí cuando se pasan los elementos. Yo peco de convertir en una celebración real, viva, en algo desagradable y que me trae, en vez de gozo y regocijo, mucho temor. Celebremos la Santa Cena recordando que fue establecida por Cristo, que tiene dos elementos que nos recuerdan del cuerpo y de la sangre de Cristo, una simbología especial, que se hace en la misma memoria de Cristo y que anuncia la muerte del Señor. Celebremos la Santa Cena de una forma en la que el Señor sea glorificado. Y hagamos todo lo demás como iglesia de una forma en la que el Señor sea glorificado. Nos vamos al campamento. No voy a comparar el campamento con la Cena del Señor, por supuesto. Pero inclusive en cosas como cualquier cosa que hagamos como iglesia, que la unidad de la iglesia, que el amor de Cristo, que el Evangelio se vea y se escuche en voz alta. Y por último, os recuerdo, iglesia, que Dios juzga a los suyos. Es imposible ignorar esto. Es una de las claras verdades que vemos en el capítulo 11. Versículo 19 dice también, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. El juicio, las pruebas nos demuestran quién verdaderamente es y quién verdaderamente no es. Si eres del Señor, Él tiene que juzgar tu pecado, si no, no sería tu Padre. Ahora, gloria a Dios por el Evangelio, que nos dice que el pecado fue pagado en la cruz. Pero eso no quita que Dios, como nos enseña Hebreos capítulo 13, si queréis ir allí, lo podemos ver rápidamente, no llevo todavía ni media hora predicando, por lo tanto, vayamos a Hebreos 13 un momentito. Mira lo que dice el versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Ah, no, es el 12. ¿He dicho el 13? Es el 12. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. El Señor lo disciplina porque nos ama. Entonces, lo que Dios hizo en Corinto es por amor a sus hijos, a su iglesia. Cuando el Señor trata con nosotros a través de diferentes circunstancias, es su amor a través de la disciplina, para que no seamos juzgados con el mundo. Entonces, reflexiona. Hemos hablado de la Cena del Señor porque es el lema del texto, pero ¿cómo te está hablando el Señor? ¿Qué hay en tu vida que estás haciendo con abuso, con desprecio, de una forma en la que el reino y el Evangelio no está siendo bien representado? ¿Cómo te está hablando el Señor? Y a lo mejor te has puesto nervioso y has dicho, oye, yo no recibo juicio del Señor, ¿no soy su hijo? Pues reflexiona. ¿Has creído en el Evangelio? ¿Has experimentado la conversión de verdad? ¿Eres un cristiano convertido? O a lo mejor no lo sé. Pero nos lleva a una profunda reflexión y nos vuelve a llevar a la cruz. Y damos gracias al Señor porque Él dio su cuerpo, dio su sangre preciosa para que ahora nosotros seamos una familia perdonada, con un Dios bueno que nos invita a tomar de su pan y de su vino y a participar con Él de esta cena por los siglos de los siglos. Termino con Lucas, ¿vale? Ya os prometo que he terminado casi. Lucas 22, fijaros en esto. Lucas 22. José ha leído Mateo, vemos la institución.
ahí, pero en Lucas también vemos la institución de la Santa Cena, en Lucas 22, y fijaros todas las veces que Jesús hace referencia a esta cena en la que, en la cena del Señor. A ver si lo encuentro ahora. Lucas 23 creo que es, no, a lo mejor es antes, lo tengo apuntado, porque no miro las notas. Lucas 22, 14. Fijad lo que dice el versículo, vamos al 15. Y les dijo Jesús, ¿vale? ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Mas he aquí, la mano del que me entrega está conmigo en la mesa. Mas he aquí, 22, a la verdad el Hijo del Hombre va según lo que está determinado, pero hay de aquel hombre por quien es entregado. En fin, la cena del Señor, una de las dos formas en las que vemos el Evangelio mejor que nunca. Cuando la celebremos, hagámoslo bien, por supuesto, pero pensemos también en cómo nosotros estamos abusando, en cómo nosotros estamos mal representando al Señor y a su Evangelio, y examinemos la mano de Dios en nuestras vidas, examinemos el juicio y la disciplina del Señor en nuestras propias vidas. Que el Señor nos ayude. Padre, alabado sea tu nombre. Tengo que empezar por mí. Perdóname por cuando el Evangelio a través de mi vida ha sido mal representado. Cuando tal vez he tratado a mi esposa como tú no tratas a la iglesia. Como cuando tal vez yo he hecho un desprecio hacia una persona. O cuando inclusive he tomado la Santa Cena de una forma distraída y no bien orientada hacia ti, Jesús, y hacia tu perfecto sacrificio por mí. Perdónanos, Señor, por cada cosa que hay en nuestras vidas que sabemos que te entristece y que no son, Señor, lo que tú tienes para nosotros. Y ayúdanos a ser sensibles a tu mano, a tu disciplina, a tu dirección, porque sabemos que los que tú amas, Señor, tú los vas a disciplinar. Y por tu disciplina damos gracias, porque no eres un Padre desinteresado y alejado, eres un Padre cercano y bueno. Espíritu Santo, si hay alguien aquí que tal vez dice, pues yo nunca he sentido el afecto paternal de Dios, ni la disciplina de Dios, Padre. Obra en ellos, Espíritu Santo, y muéstralos realmente dónde están, si son tuyos o no. Y a los que somos tuyos, ayúdanos a vivir de una forma de nuevo, en que Jesús tú seas glorificado. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre.